Entonces, la idea es que miremos las indicaciones que nos plantea el taller de creación de partituras. Muchachos, aquí tenemos entonces lo que les decía ahorita. Si hay una propuesta diferente, si ustedes tienen un proyecto que tenga que ver con este tema, me lo pueden plantear y cambiamos el producto del taller que se propone. Yo aquí lo que hice fue recorrer básicamente en este taller de creación de partituras, lo que hice fue recoger una serie de extractos. Estos son los extractos que ustedes deben simplemente transcribir en MuseScore, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes lo transfieran a MuseScore tal cual está aquí. Muchachos, yo sé que MuseScore por defecto me plantea un título, y ese título aparece arriba. Entonces este es el título de la pieza: sonata para flauta en fa mayor, etc. Y que el autor me lo pone por aquí abajito, pero yo no quiero que ustedes pongan eso, yo quiero que aparezca tal cual está acá. ¿Por qué? Porque el profe es muy caprichoso. No, muchachos, sino porque eso lo hace MuseScore por defecto, ¿cierto? Yo le pongo el título y me aparece allá arriba, le pongo eso y me aparece por aquí abajo, pero en algunas ocasiones, es decir, eso se hace muy fácil, solo que en algunas ocasiones, por ejemplo, estos extractos que tenemos aquí no van a funcionar como una partitura. Esto, por ejemplo, es extraído de un libro, ¿cierto? Entonces, en el libro no necesitamos una hoja sola donde está la partitura, con el título arriba, con el compositor y la fecha al lado, con el letrista por aquí, con el copyright donde es exactamente para una partitura. Eso ya lo hace Finale lo hace Sibelius, o lo hace Finale, o lo hace MuseScore. Desde el momento en que nosotros entramos y nos empieza a preguntar todas esas opciones, él lo organiza automáticamente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos adaptarnos a otro formato? Entonces, por eso es que yo quiero que ustedes hagan las cosas de pronto no de la manera, no algunas cosas, digamos, de la manera estándar que lo hace el software, sino que también aprendamos a buscar opciones distintas que no son las que el software nos permite por defecto. Entonces, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, esto. Aquí miren que empezamos con el título, perdón, con la autora, con la compositora, con el título, etcétera. Hola, qué pena. Es Sí. que no estoy compartiendo pantalla. Ay, disculpen, denme un segundito. Ahora creo que sí. Bien, entonces, aquí por ejemplo tenemos, miren que el título y la compositora están en la misma línea, no están organizados como en una partitura. Entonces eso es lo que quisiéramos, salirnos de lo que se hace simplemente automáticamente en el software y hacerlo de otra manera, porque si lo necesitamos, pues tenemos que conocer cómo hacerlo. Por ejemplo, otra de las cosas que aparecen aquí es el instrumento. Esta es una flauta o un violín. Si nosotros nos vamos a MuseScore, él de una vez me va a poner la flauta, si yo elegí una flauta, ¿cierto? Y me la va a poner en inglés. O si yo hago los ajustes para que me aparezca en español, me aparece en español. Pero no me va a aparecer nunca esta opción de que si no tiene flauta, toque un violín. Nosotros tenemos que ir a cambiarla, ¿cierto? Entonces, aprender a hacer eso es importante. Imagínense que ustedes, por ejemplo, están escribiendo una ópera, una zarzuela, un musical, otra pieza donde el instrumento no sea un instrumento tradicional de los que trae MuseScore. Deben ir a cambiarlo. Si están escribiendo una ópera y quieren poner el nombre del personaje, MuseScore no lo trae por defecto, ¿cierto? Entonces ustedes deben ir a cambiarlo. Entonces debemos aprender cómo cambiar eso, ¿cierto? De resto, este es un ejercicio sencillo donde tenemos aquí una escritura para teclado y una escritura para instrumento solo. Aquí ponemos en práctica varias cosas. Miren, las ligaduras de fraseo, como estas, las ligaduras de valor, como estas, algunas articulaciones, como estas, ¿cierto? Estas noticas que también son adornos, las indicaciones dinámicas, como estas, tempo y otras expresiones. Fuera de eso, la escritura por acordes. Miren que aquí tenemos varios acordes, pero también la escritura por voces. Fíjense que aquí esto no lo podemos escribir al mismo tiempo, lo que está pasando acá. Esto tiene que pasar en una voz, y esta blanca con esta negra tiene que pasar en otra voz, porque el software, si son notas del mismo valor, me las pone juntas, pero si son de distinto valor, miren que ya tenemos que tener unas plicas hacia arriba y otras plicas hacia abajo. Lo mismo pasa por acá, ¿cierto? Entonces,
Esto, por ejemplo, estas tres cositas, en el Muse Score, denme un segundo y abrimos el Muse Score para que lo... desafortunadamente, muchachos, el computador que tengo yo no me permite actualizar el sistema a un sistema donde el Muse Score, eh, donde pueda usar Muse Score 4. Yo estoy usando Muse Score 3, pero básicamente las indicaciones son muy similares. El aspecto de la presentación es el que cambia un poco, pero esa parte del aspecto y digamos de los cambios que hay en la nueva versión, ustedes ya los están viendo en el software, en los videos, perdón, que están con el profesor Luis Carlos. Ahí ya están todas esas indicaciones actualizadas. Lo mismo, espérenme, yo comparto toda mi pantalla. Estaba compartiendo solo una pestaña. Bien, voy a compartir. Voy a compartir toda la pantalla para que podamos cambiar entre varias pestañas. Bueno, cuéntenme por favor si ahí están viendo la pantalla mía. Sí, profe. Sí, ya se está viendo, muy bien. Gracias. Entonces, muchachos, en este documento, que es el que aparece también ahí en el Classroom, estas indicaciones están hechas para la versión nueva, es decir, con estas indicaciones ustedes pueden funcionar, bien sea en la presentación nueva, que es el MuseScore 4, o en el MuseScore 3. Esto va a ser lo mismo, ¿cierto? Bien, ahora miramos un poquito de este. Ahora, para que vamos contextualizándonos con... Un segundito. Para que nos contextualicemos con lo que vamos a ver en el MuseScore. MuseScore básicamente, como todos los otros software, nos presenta la partitura y nos va a dar la opción de tener unas paletas. En este caso, por ejemplo, esas paletas no las estamos viendo. ¿De dónde las sacamos? De aquí de vista o de view, y lo primero que nos aparece son paletas, ¿cierto? Bien. Esas paletas en el MuseScore se van a ubicar aquí en la parte izquierda. Y fíjense que básicamente lo que hacemos es que cuando las desplegamos, yo aquí las estoy cerrando, pero cuando las desplegamos, me presentan una serie de opciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo quiero las indicaciones de tempo. En estas paletas nosotros las podemos organizar como queramos. Es decir, si yo quiero poner aquí la digitación, pero la digitación la voy a usar mucho, entonces la subo y la pongo más arriba para poderla ver, ¿cierto? Yo aquí, por ejemplo, puse el tempo de último, porque normalmente uno pone el tempo al principio y ya, ¿cierto? Entonces, si yo quiero poner el tempo, voy y lo ubico, pero normalmente voy a trabajar más, bueno, también podría poner las claves y las armaduras, todas estas indicaciones que se ponen una vez al principio, las podría poner al final. Y si voy a trabajar con articulaciones, si voy a empezar a poner estacatos, acentos, espicatos, etc., dejarlas arriba y, por ejemplo, con dinámicas, abrir estas dos paletas y empezar a poner las indicaciones de dinámica y de articulación, ¿cierto? Entonces, lo interesante es que nosotros podemos cambiar este orden, por ejemplo, quiero primero que esté por aquí esta indicación de líneas al lado del de dinámicas, entonces lo puedo mover, ¿cierto? Bien. Ahora, la mayoría de cosas en MuseScore suceden de una de las dos siguientes formas, que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Una es arrastrando y soltando en el lugar donde se deben poner las cosas. Entonces, si yo quiero poner aquí que negra igual a 80, la cojo, mantengo presionado el clic del mouse y la arrastro hasta el lugar donde debe estar. Fíjense que ahí yo voy con el cursor tocando y miren, en el lugar donde se puede poner me salió un más
en verde. Ahora, si yo dejo esto por aquí arriba, no me puso nada. Lo debo poner, básicamente lo que me está mostrando eso es que lo debo poner o en el silencio o en una nota. Si yo tengo una nota por aquí al comienzo, entonces puedo arrastrar esto. Si me paro encima de esa nota, ahí me va a quedar la indicación, ¿cierto? Si yo suelto esto en cualquier otro lado, no me aparece. Ahora, esto en el MuseScore nuevo cambió. Y básicamente lo que hace MuseScore nuevo es que cuando yo arrastro esta indicación, me aparece un signo de prohibido ahí en el cursor. Me aparece el signito rojo. Es decir, ahí donde estoy no lo puedo poner. Y cuando llego a la nota o al lugar donde sí lo puedo poner, ese signo rojo se quita, ¿cierto? Entonces, eso cambia del MuseScore 3 al MuseScore 4. Es de pronto más lógico en MuseScore 4 porque me va mostrando todos los puntos donde no puedo poner esa indicación. Es decir, si yo me ubico por aquí, me va a aparecer ese signo rojo de prohibido. Ahí no puedo poner eso. Y se me va a quitar cuando llegue al lugar donde sí lo puedo poner, aquí, ¿cierto? Entonces, fíjense que esta ubicación está ligada a esta nota, ¿cierto? Si yo quiero poner otra indicación en el siguiente compás, lo tengo que hacer donde haya una nota o un sistema, y eso va, perdón, o un silencio, y eso va a quedar ligado a este silencio, ¿sí? Entonces no se trata simplemente de poner las cosas donde se verían, sino donde el MuseScore las entiende. Por ejemplo, si yo quiero cambiar la clave, entonces la voy a ubicar acá. Supongamos que quiero poner una clave de Do, esta clave de Do. Miren que si me ubico por aquí por fuera del pentagrama, no me aparece el signo de que lo puedo hacer. En cambio, si ya me hago en el pentagrama, en un compás específico, ya sí puedo hacer ese cambio, ¿cierto? Entonces, eso es una ayuda importante porque cuando cogemos algo y lo arrastramos, el MuseScore me va a mostrar dónde lo puedo ubicar, ¿sí? Lo mismo pasa con las armaduras. Si yo quiero cambiar esta armadura, me la traigo por acá, ahí en el compás la puedo ubicar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, muchachos, esa es una manera de ingresar las cosas en el MuseScore. Una, pero hay otra que también es muy sencilla. Por ejemplo, si yo quiero volver a ingresar ese tempo en esta blanca, lo que puedo hacer en vez de arrastrar y traer hasta la blanca es seleccionar la blanca, irme hasta donde están las indicaciones de tempo y ponerle esa indicación. Por ejemplo, quiero poner, un segundo que el computador está funcionando lento porque estamos haciendo la grabación. Si le quiero poner un largo, entonces ya seleccioné esta blanca y le doy clic en largo, ¿cierto? O quiero hacer aquí un cambio y selecciono este silencio y le pongo que corchea igual a 80. Entonces, hay dos maneras de hacer las cosas en general en MuseScore: arrastrar y poner en el lugar, o seleccionar. Por ejemplo, si selecciono en ese pentagrama y le pongo otra clave, digamos esta clave de Fa, por aquí bien rara, ahí ya me la puso, ¿cierto? En el lugar donde la necesito. Aquí necesito una clave de estas de percusión, listo, ahí me va quedando. Entonces fíjense que es básicamente muy sencillo porque todo lo que necesitemos lo podemos hacer así: arrastrar y pegar, o seleccionar. Por ejemplo, miren, si quiero cambiar algo de las barras de compás, entonces selecciono esta barra de compás y por aquí donde me dicen BIM no, Frames and Measures, bueno, esta no es, dinámicas, líneas, tampoco es. A ver, yo recuerdo dónde son estas líneas dinámicas, knotheads, texts, trémolos, bar lines, estas, bar lines, las líneas del compás. Si yo quiero empezar ahí, por ejemplo, una repetición, entonces selecciono esta linecita, miren que se pone azul, no sé si alcanzan a verlo, pero aquí con esta lupa de pronto lo ven, ahí está azul, eso quiere decir que está seleccionada, y le doy clic. Entonces ahí me empieza a aparecer una repetición, ¿cierto? Si quiero que la repetición sea solo de este compás, entonces puedo
o seleccionar esta línea y darle clic a la selección, o simplemente traerla hasta ese lugar y ahí me queda el doble, la repetición. Bien, lo mismo muchachos con todo esto que hay aquí, las digitaciones, las pausas, los silencios. Miren aquí las digitaciones, por ejemplo, de la guitarra. Si queremos por aquí poner eso, lo mismo, se arrastra y se pone, o se selecciona y se pone. Bueno, aquí no me va a funcionar porque no tengo una nota, pero si tuviera una nota aquí y le pongo esta parte de la cuerda que quiero tocar, de una, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo funciona MuseScore? Básicamente de dos maneras: arrastrando y colocando en el lugar donde debemos poner, o seleccionando el objeto sobre el que queremos poner algo y dándole clic a lo que queremos ubicar ahí, ¿cierto? Ahí le damos clic, entonces ahí ya me apareció esta respiración, por ejemplo. En eso, muchachos, es muy sencillo en comparación a lo que pasa con Finale o a lo que puede pasar con Sibelius, etcétera, donde a veces para ingresar digitaciones tiene que ser de una manera, para ingresar las líneas de compás tiene que ser de otra, para indicar los cambios de métrica tiene que ser otra, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esto ayuda bastante. Bueno, volvemos a lo que teníamos ahorita, estas indicaciones del taller que vamos a hacer, que les estaba mostrando aquí que esto tiene que ser ingresado por voces. Entonces, en este lugar tenemos arriba el la y el do para una, digamos ahí, se trataría como una voz distinta, esta voz que hace la do, si y do, y otra voz inferior que hace el fa, por aquí este fa, mi, sol. Entonces, eso como trabajo de voces lo tenemos que hacer desde acá. Normalmente cuando uno comienza a trabajar en el MuseScore, y de una vez me voy ingresando como a la parte de ubicar notas, fíjense que aquí están esas notas, uno podría hacer básicamente seleccionar una negra y poner una negra, ¿cierto? Por ejemplo ahí. Estoy tratando de poner, estoy haciendo lo que aparece en este compás que tenemos aquí. Voy a poner esta armadura, perdón, bueno no, la armadura no es necesaria, pero voy a tratar de reproducir este compás. Ese la y ese do, miren que puse la y re, no me ubiqué bien con el cursor, con el mouse, y me quedó re. ¿Cómo podemos cambiar ese re? Pues uno es borrándolo y volviendo a ubicar el do, o lo otro, si ya me había quedado ese re, con las flechitas de arriba y abajo puedo cambiar. Las flechas de arriba y abajo me van permitiendo cambiar cromáticamente, ¿cierto? Entonces, si me había quedado un re, con la flechita de abajo, bajo re bemol y do, ya me quedó el do. Muy bien. Ahora, aquí vamos luego a un si y a otro do. Entonces ponemos aquí el si y el do. Bien. Si yo quiero escribir una blanca, como esta que aparece aquí, no voy a poder hacerlo. Miren, si nosotros seleccionamos la blanca, que muchachos, vamos a empezar a trabajarlas, miren que ahí me aparece una indicación que me dice que esa blanca se puede poner con el 6, o esta negra, ahí no aparece, pero es básicamente con el 5, esta con el 4, la corchea con el 3, con el 2, etc. Entonces nos podemos guiar que la negra es con el número 5, ¿sí? Con el número 5. A ver, yo quito esta lupa. Listo, entonces, denme un segundo que ahí hice un daño. Bueno, y además tenemos un compás de 3/4, entonces pongamos ese compás de 3/4 aquí para que nos quede como lo veníamos trabajando. Entonces, si nosotros queremos poner una blanca que va a ser el número 6, miren que ahí tengo el cursor para seleccionar cosas. Si yo quiero poner notas con la letra N ya me permite poner notas, ¿cierto? Pero bueno, si yo quiero poner una blanca, entonces selecciono el 6, el número 6, ya la notica que me aparece en el cursor es una blanca. Si yo quiero poner esa blanca por aquí en el fa, miren lo que pasa. Me reescribe lo otro que había, ¿cierto? Tengo que usar voces, es decir, por defecto MuseScore pone las cosas en la voz 1. Si yo quiero poner otra voz, miren que aquí me aparece Voice 1.
Si yo quiero poner algo en otra voz, entonces tengo que seleccionar esa voz. Ojo, cuando ya esté aquí, no en selección, miren que ahí el cursor me selecciona las cosas. Cuando hundo N, que quiere decir notar o notation, o introducir notes, ¿cierto? La N, acordémonos con eso. Cuando estoy ahí, le doy la voz 2 y se me pone verde. Miren que la indicación ahí ya no es el mismo color. Entonces, ahora sí puedo ingresar otra voz, puedo tener otro valor, una blanca, y puedo poner ese Fa. Luego hundo el 5, se me cambia el cursor a una negra y ponemos el siguiente Fa. Entonces, a eso me refiero cuando hablo del trabajo por voces. Quería hacer como una referencia a esto porque no todos de pronto conocen esto. Los que ya han trabajado con Finale se dan cuenta que es similar a lo que hace Finale, que también nos permite trabajar por voces. ¿Cuántas voces más podemos tener? Podemos tener, miren, hasta 4. Aquí de esta flechita me aparecen las otras. Si yo quiero poner una tercera voz, entonces ya me aparece en naranjado. Ah, pero fíjense lo que pasó ahí. Hundí el 3 cuando tenía seleccionado esto, es decir, no había ingresado a poner notas, es decir, no tenía la N puesta. Entonces, ¿qué pasó? La nota que estaba seleccionada, miren, la nota que estaba seleccionada, que era esta última, yo le di que la pusiera en la voz 3, ¿cierto? Entonces, eso se puede hacer así, pero yo lo que quería era ingresar otras notas en la voz 3. Entonces, lo que debo hacer es primero ingresar al estado de poner notas, es decir, hundir N, hundo la N, muy bien, y luego le digo, quiero escribir más en la voz, quiero escribir más en la voz 3. Ahora sí, si yo quiero poner, por ejemplo, corcheas, hundo el 4 para que me aparezcan las corcheas, y aquí podría hacer algo ¿cierto? Ahí ya tenemos esto. Claro, eso no está como muy legible, que digamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Las plicas de esta voz 3, fíjense entonces que tenemos. Ya ahí quité la N. Miren, ya no estoy ingresando notas. Cuando estoy ingresando notas me aparece este rectángulo azul o verde de acuerdo a la voz en la que esté y me aparece el valor de la nota que quiero ingresar, que lo cambio con los números. Ahí por ejemplo con el 4, con el 6, con el 7 es una redonda, etc. Bien, pero si quiero señalar me tengo que salir de este modo de entrada de notas, que es el que se selecciona con N. Si vuelvo a hundir N, me salgo de ahí y ya puedo seleccionar cosas. Por ejemplo, esta plica de esta voz 3 está estorbando mucho. ¿Cómo hacemos para voltear las plicas? Con X, ¿cierto? Entonces, todo lo que sea invertir unas plicas, la dirección de las plicas es con X. Podemos hacer esto y podemos hacer esto y así nos va a quedar de una manera más clara las voces. Miren que solamente fue tocar y poner la letra X y ya se me acomodó de otra forma. Muy bien, entonces muchachos, de ahí lo importante es que aprendamos que podemos trabajar con varias voces. Hay unos caminos más sencillos. Aquí, como yo estoy trabajando con un Mac, estas indicaciones que aparecen aquí son para Mac. Pero para PC, en el documento que nosotros tenemos, ustedes van a encontrar por aquí en el ingreso de notas, bien, por aquí el modo de edición por defecto permite editar notas que ya están en el documento. Con las flechas voy cambiando, miren que por aquí me dice, puedo cambiar la altura de las notas como dice ahorita, con flecha arriba y flecha abajo me voy yendo cromático, pero si hundo shift alterno y luego las flechas me voy diatónico por la escala en la que estoy, o si hundo control más las flechas hago saltos de octava, ¿cierto? Entonces si yo quiero cambiar este do una octava le doy control y flecha arriba, ahí me cambia por octavas, ¿cierto? Si quiero que sea cromático, entonces miren, do sostenido, re sostenido, mi, y si quiero que sea diatónico, espérenme, yo miro aquí cuál es el control porque en Mac cambia. Yo ya les puse los controles de PC,
y ya no me acuerdo cómo es el otro. Ah, ya, aquí es con Shift alterno, era el mismo. Entonces miren que ahí ya me voy moviendo por la escala que tengo seleccionada, diatónicamente, ¿cierto? Entonces esos son atajos que es importante manejarlos, conocerlos bien. ¿Cómo hacemos silencios? Simplemente borramos una nota con delete o al introducir una nota usamos el cero. Entonces, si yo quiero poner esto como silencio, con delete me aparece como silencio, ¿cierto? O si quiero introducir una nota, n, y pongo 0, me aparece, bueno, ya puse la nota y después pongo 0, es decir, si pongo este do y quiero que sea un silencio, pongo inmediatamente el 0, ahí, y me aparece como silencio. Bien, ese documento, por eso me parece que es importante que lo vayan mirando y experimentando con él. Bueno, por aquí está cómo seleccionar notas, los modos de escritura. Fíjense que este es lo que les he venido diciendo, N de notas o de notate, ¿cierto? Cambia el color y permite ingresar las notas. Aquí están los números que identifican cada uno de los valores para ingresar las figuras. Miren lo que me dice aquí, para ingresar una figura con puntillo, seleccione el punto inmediatamente después del valor. Entonces, si quiero poner una negra con punto, o más bien digamos que tenemos una corchea con punto, entonces hundiría 4 y ahí ya me cambia corchea. Y punto, ya me cambió a corchea con puntillo, ¿cierto? Bien. Sigamos mirando por aquí. Los valores irregulares, los tresillos, los quintillos, es supremamente sencillo, muchachos. Fíjense que aquí, por ejemplo, nos muestra que tenemos simplemente que ubicarnos. Voy a ampliar un poquito más esto. Nos ubicamos la nota del valor total de ese valor irregular. Por ejemplo, si quiero una negra, por ejemplo, quiero un tresillo en esta negra, entonces es un tresillo de negra, selecciono ese valor y luego con control y el número de la subdivisión que voy a hacer. Entonces, como es tresillo, la subdivisión es dividir ese tiempo en 3. Entonces, si hago control 3, ya me sale ahí los tresillos. Si quiero hacer un quintillo, control 5, por ejemplo, entonces ya me sale un quintillo de negra, ¿cierto? Ahora, si fuera de blanca, entonces cambiamos este valor, por ejemplo, por una blanca y ahí ponemos control 3, me sale un tresillo de blanca, o si quisiera un quintillo de blanca, ahí está el quintillo de blanca, ¿cierto? Ya después lo que hago es introducir las notas correspondientes en ese lugar, ¿sí? Entonces aquí introducir esos valores irregulares es muy sencillo. Bueno, aquí pues hay unos ejemplos. Ingreso de alturas con el teclado del computador. Este es otro modo que es simplemente ingresando la figura y el mouse. Este sería el primer método. R es muy cómodo porque repite la última acción que uno hizo, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, ingresé una corchea, supongamos que tengo un pasaje que es todo de corcheas, yo puse un re y si hundo la tecla R, él me hace lo mismo que acabo de hacer. Pero entonces supongamos que es una escala. Con las flechitas yo voy bajando. Vuelvo a hundir R, él me pone la última nota que yo puse, entonces... ¿Cierto? De esa manera es muy sencillo, por ejemplo, poner esas escalas, cuando son notas del mismo valor. Bueno, en fin, aquí hay varias maneras de ingresar esas formas con el teclado del computador, el cifrado americano. Entonces la C es el do, el re y así sucesivamente. Si aquí, por ejemplo, queremos poner un fa, el que sigue, pongo una F, sol, la G, el la sería la A, B, el si, C, el do. ¿Cierto? Él me pone la nota en el registro más cercano. Me puso este do, no el do de abajo. Si yo quiero cambiarlo, entonces con control flechita bajo una octava. ¿Sí? Bien. P, esto es con un piano virtual. A mí me parece que no es tan cómodo.
de pronto es más para personas que estén aprendiendo a manejar el pentagrama y ya conozcan el piano. Este método los dejo para que ustedes lo exploren. Aquí hay una manera de ingresar acordes, etcétera. Muchachos, los enarmónicos, con la J, las ligaduras de fraseo, con la S. Fíjense que si yo aquí tengo este mi y pongo S, la letra S, me crea una ligadura. Esa ligadura yo luego la extiendo hasta donde quiero que suceda, ¿cierto? Si es una ligadura de valor, por ejemplo, de este Fa a este Fa, es con el más. Ahí está la ligadura de valor. Ah, me está tapando esas notas. Acuérdense que ahorita dijimos que con X invertimos la dirección de las plicas, pero también con X invertimos la dirección de la ligadura, ¿cierto? Ahí también me está tapando, entonces ya lo que me toca hacer es empezar a mirar cómo la acomodo por aquí. De todas maneras, yo lo que hice acá con estas tres voces es un poquito extremo. Normalmente uno no tiene esas voces ahí tan apeñuscadas, pero supongamos que tuviéramos esto de esa manera, ya sería cuestión de buscarle cómo ubicar la ligadura. Bien, pero fíjense que básicamente son cosas muy consistentes. Con X cambiamos la dirección de las cosas, de las plicas o incluso de las indicaciones, estas barritas de los quintillos. Si queremos que esté abajo, con X. Entonces, miren que ahí hay una consistencia grande. A uno no le toca entrar a un menú, solicitar que cambie esto, reacomodarlo, sino que cuando queremos invertir la dirección de algo, siempre con X, con X, con X todo. Bien. Podemos utilizar un teclado MIDI, eso se los dejo como a los que quieran avanzar un poquito más. Aquí hay tres maneras de hacerlo y les dejo una parte del manual en español donde dice cómo hacerlo para los que quieran trabajar. Miren, y este es el uso de voces que les estaba diciendo, ¿sí? El uso de voces o de capas, layers también, aquí las voces son estas. En PC es muy sencillo, es simplemente hundir alterno control y el número de la voz. Entonces aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, cambia del 1 al 2 simplemente con la indicación alterno control y el número 2. A ver, espérenme que aquí en el Mac cambian cosas. Alterno control. Espérenme, yo miro aquí qué era lo que nos decía. Esto es Shift Control. A ver. Ah, creo que es porque tengo esto seleccionado. Ahora sí. Tengo que estar en el menú de entrada de notas. Es decir, tengo que haber pulsado la N, ¿cierto? Entonces ya con la N alterno control 1. Miren que ya se puso azul. Estoy en la voz 1. Alterno control 2. Se pasó para la voz 2. Estoy en verde. Alterno control 3. Miren que esto ya me aparece anaranjado. Y alterno control 4. Estaría en morado la voz 4. ¿Cierto? De esa manera es muy sencillo seleccionar esto. Alterno control. Bien, miren lo que les decía ahorita para cambiar la dirección de la plica y aquí en general voy a modificar esto, voy a poner aquí y en general de cualquier objeto, al cambiar la dirección de cualquier objeto va a ser con la X. Bueno, aquí tenemos como añadir textos, nos dicen pues cómo añadir textos. Esa parte es importante, muchachos, porque MuseScore nos ofrece muchas opciones de texto para añadir. Cuando nos vamos a añadir a este add, miren, aquí podemos añadir notas, intervalos, díadas, ¿cierto? Aquí incluso nos dicen cómo. Si usted quiere poner un unísono por encima, una segunda por encima, una tercera, ¿cómo se hace? Aquí está es el atajo. ¿Cómo añadir compases? ¿Cierto? Bien. Mucho ojo porque cuando nos dicen insertar un compás, nos inserta un compás donde estamos o los compases que nosotros queramos, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, añadir compás, nos dice, puede ser insertar un compás
Entonces me añade un compás a la izquierda de donde estoy. Si quiero poner más, aquí puedo poner un número, puedo poner 4 compases, entonces me pone 4 compases a la izquierda de donde estoy. Pero si quiero añadir compases al final, para seguir escribiendo, bueno, yo minimizo un poquito aquí, si quiero añadir más compases aquí al final, ya me toca decirle es append. Append one measure me pone un compás más aquí. O append measures ya me deja ponerle, no, quiero ponerle 10. Listo, entonces me pone más compases ahí al final, ¿cierto? Entonces uno es insertar y el otro es poner más compases ahí al final. Y por aquí, bueno, por aquí hay unos textos y unas, digamos, unos espacios que nos pueden funcionar. Los invito a que experimenten con eso. Pero aquí en textos esta parte es muy interesante porque, miren, me permite, claro, poner el título, el subtítulo, el compositor, etcétera. Aunque esto lo puedo hacer al inicio, enseguida les muestro cómo. Pero también, por ejemplo, puedo poner textos del sistema. Entonces, textos del sistema. Ah, me dijo, no puede ponerlo porque no tiene seleccionado dónde lo voy a poner. ¿Cierto? Si lo volvemos a hacer, fíjense que me dice, no hay ninguna nota o silencio seleccionado. ¿Cierto? Entonces, claro, si yo quiero poner una indicación del sistema aquí, voy y lo hago desde este punto. Ahora sí, cuando selecciono, ahí me aparece este espacio y ahí puedo añadir cualquier texto a ese sistema. Pero eso también lo puedo hacer desde aquí, desde estas paletas, muchachos. Fíjense que en este texto también me sale aquí staff text. Esto es texto del sistema, ¿cierto? Es lo mismo que hicimos ahorita. Si yo lo traigo y lo pongo aquí, pum, ahí me dice, ese es un texto del sistema. Damos doble clic y podemos ya escribir lo que necesitamos ahí. Muy bien. Lo mismo, si yo tengo seleccionada esta nota y le doy clic, me aparece allá, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este que es texto del staff, perdón, este es texto del staff, es decir, del pentagrama, y este es texto del sistema? Ojo que esto es muy importante. Si yo tengo una pieza para varios instrumentos y pongo texto del staff, quiere decir que solo me va a aparecer en este pentagrama, ¿cierto? Supongamos que yo tengo aquí una flauta y aquí un piano. Lo que yo ponga como texto del pentagrama del staff me va a aparecer para este. Pero lo que yo ponga como texto del sistema me va a aparecer cuando yo saque las partes, me va a aparecer para la flauta y me va a aparecer para el piano, ¿cierto? En cada una de las partes. Si tengo una orquesta, ese texto del sistema me va a aparecer para cada una de las partes. El texto del staff es simplemente para ese instrumento, no me aparece en las partes en los otros instrumentos. Entonces esa parte es importante. Miren, por aquí tenemos otras indicaciones como de una vez el pizzicato. Entonces si queremos poner los pizzicatos seleccionamos y los pegamos. Otra cosa interesante, muchachos, que tiene el MuseScore es que yo puedo copiar. Miren, le doy control C al pizzicato, copiar, y control V, pegar, 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 ¿cierto? Entonces no tengo que ir y repetir las acciones una y otra vez, sino que puedo copy-paste con algunas de estas indicaciones. O quiero volver a arco, ¿cierto? Entonces aquí pongo de una vez. Yo tengo una pregunta. Sí, Samuel, decime. Por ejemplo, en el tema de los textos, cuando estamos haciendo, supongamos, una obra coral y le tenemos que colocar el texto a una voz, ¿cómo hacemos para que eso no se nos corra? Por ejemplo, a mí pasado me tocaba hacer algo así, pero le colocaba el texto y eso terminaba como en el otro sistema o en el otro compás, entonces no me veía muy claro como cuál texto le correspondía a cuál nota y así. Perfecto, muy bien. Sí, muchachos, ojo con esa pregunta de Samuel que es supremamente importante y para allá iba. Miren, aquí me aparecen unas opciones de texto, pero no son todas las que me permite poner MuseScore. Aquí hay algunas que son como las más básicas. Donde encontramos todas es allá donde les estaba mostrando en añadir texto. Fíjense entonces que por aquí básicamente me empiezan a aparecer otras cosas que no están por aquí. Símbolos de acordes, estas marcas de ensayo sí,
por aquí están. Cambio de instrumentos, por aquí no aparece. Perdón, sí aparece, está acá, cambio de instrumento. Las digitaciones, aquí no están, están en otra paleta que es aparte. Pero ojo, fíjense que aquí cuando me dice lyrics, a ustedes les va a aparecer en español les va a aparecer como letra o texto, tienen que fijarse muy bien cuál es, porque lyrics es la manera, este control L, es la manera de ingresar el texto para las voces, ¿cierto? Yo puedo ingresar un texto, miren que eso se distingue como, cuando yo le doy espacio, me debe pasar a la siguiente nota. Por ejemplo, yo estoy escribiendo una palabra que es letra. Le doy espacio, tra. ¿Lo hice bien o lo hice mal? Está bien porque está cada sílaba con su cochea. Bien, pero esta manera de ingresar el texto me está diciendo que le es una palabra y tra es otra palabra. Porque cuando hacemos el texto para las voces, cuando es una sola palabra me debe quedar una rayita entre todas las sílabas de la palabra. Entonces, cuando yo le empiezo a escribir aquí letra, lo que debo hacer no es ponerle espacio, yo le puse espacio, sino darle flechita para que siga a la siguiente eh, nota. Sí, espérenme que creo que ahí lo dañé. Tengo que volver a ingresar. Letra, ¿cierto? Y ahora sí le doy, miren que después de letra, lo que hice aquí fue darle, perdón, no era rayita, no era espacio, sino la rayita. Porque miren muchachos que esto me está mostrando que es una sola palabra. Son dos sílabas, cada sílaba con su nota, pero esto es una sola palabra, porque tiene la rayita. Aquí no hay rayita, entonces esto es otra palabra. Lo mismo aquí, letra y música, por ejemplo. Letra y mu, entonces le doy mu, rayita, si, rayita, k, ¿sí? Luego voy para otra palabra, espacio, ¿sí? Entonces fíjense que ahí yo puedo diferenciar, independientemente del lenguaje que sea este texto, miren que eso es muy importante cuando es un lenguaje que uno no conoce, eh, saber qué es de la misma palabra, porque de esa manera podemos articular de una forma característica. Si yo digo le, traí, mu, si, ca, ¿cierto? Así no es como suena. Entonces yo puedo hacer ciertas articulaciones de ligados y de todo eso para decir letra y música, ¿cierto? Por ejemplo, un ligado aquí y un ligado entre estas tres notas. Bien, entonces tengan mucho cuidado con esto. La manera de introducir el texto, yo les voy a pasar un documento para que ustedes lo tengan claro, para que en general lo manejen. Entonces muchachos, para diferenciar las sílabas que son de la misma palabra con rayita, o sea con el signo menos, ¿cierto? Y para pasar, miren que aquí ya volvemos a dar clic y para pasar a otra palabra son, por ejemplo, voy a escribir una sola, una con rayita y luego separado, la con rayita. Entonces aquí me va mostrando cuáles son las palabras que van separadas por cada una de las sílabas y cada una de las notas. Son una sola. Miren que aquí tengo claro cuál es la palabra por estas rayitas. Entonces, esa pregunta de Samuel es supremamente importante porque si yo no hago la letra con esa indicación o con este comando, fíjense que no está acá, sino que está aquí en añadir texto, lyrics, letra, ¿cierto? Sino que yo voy y hago cualquier otra cosa, por ejemplo aquí, devolvamos esto para arriba, y aquí quiero poner un texto y simplemente pongo, un texto, lo pongo aquí abajo, entonces empiezo a escribir ahí, el niño no, ¿cierto? Fíjense que esto ni siquiera me va pasando de una nota a otra. Yo no sé cuál de estas, así yo trate de hacer estas separaciones, fíjense que aquí ya no me van quedando cada sílaba con su nota como si lo hizo acá.
Aquí el software me va dando el espacio para que coincidan las sílabas con su nota. Aquí no, ¿cierto? Aquí me tocaría a mí hacer una cosa muy rara y empezar como a ajustar eso, y la idea no es esa. Entonces, ¿cómo hacemos para ingresar la letra? Hay un apartado, un comando específico que es para eso. Bien. Fíjense que hay otras opciones interesantes. No sé si quedó claro, Samuel. Sí, profe, ya. Bien. De pronto, en ese momento que vos hiciste eso, utilizaste otro texto y por eso no fue fácil organizarlo, ¿cierto? Bueno. Ahora, miren que por ejemplo aquí hay unas cosas interesantes, como esto, análisis de numerales romanos. Otra vez, no tenía nada seleccionado, entonces no me puso nada. Pero aquí en análisis de numerales romanos, ahí yo por ejemplo puedo poner quinto, 7, ¿cierto? Y puedo poner quinto, 7 y 3 sostenido, ¿cierto? 3 sostenido, más bien así. A ver cómo hago. Listo. Ahí, por ejemplo, quiero analizar el otro acorde, un primero, ¿cierto? Luego quiero analizar el otro acorde, un segundo, etcétera. Entonces me permite hacer estos subíndices y superíndices, el 6, el 7, el 4, etcétera, todo eso. Y el otro que también es muy interesante es este de numerales romanos, pero también el de bajo figurado, que es un poquito más, digamos, 4, digamos, sostenido 3, ¿cierto? Entonces me deja ingresar estas cosas así como se hacía el bajo cifrado antiguamente. Eso ayuda bastante para algunos textos, por ejemplo, lo que hacemos en estructuras y todo eso. Bien. Entonces, muchachos, básicamente lo que queremos mostrar aquí es, o lo que les quiero mostrar aquí es que, fíjense que hemos visto relativamente unas pocas indicaciones, o sea, lo que aparece aquí en el texto es relativamente poco, ¿cierto? Y estamos ya accediendo, digamos, a unas opciones avanzadas del MuseScore, ¿cierto? O a opciones avanzadas de la notación. Es decir, en un momentico, con unas pocas indicaciones, ya podemos empezar a trabajar un montón de posibilidades en el software, ¿sí? Cuéntenme qué dudas o qué preguntas hay ahí hasta el momento. Eh, Quiero mirar a ver si de pronto por aquí ya llegó, ya llegó David y ya llegó Mariana, yo creo sí, ya buenos días Mariana y David, ¿cómo están? Bueno, muchachos, lo último sería que en este documento que tenemos aquí, esta primera parte, que miren que básicamente por aquí más o menos hasta este punto donde dice zoom, son de aquí para abajo fue lo que vimos, modo de edición, cómo se entran las notas, etcétera. Pero aquí hasta el zoom es una manera general de manejar el software. Yo básicamente les estoy dando aquí unas indicaciones donde ustedes pueden hacer como una especie de preajuste del MuseScore. Cuando ustedes van a preferencias, ¿dónde está preferencias? Entonces por aquí creo que lo que pasa es que aquí en el Mac cambia un poco. Yo creo que en ustedes, los que tengan PC, eh, está en Edit, Preferencias, por aquí, o en File, Preferencias. Aquí en el Mac está en una ventana que no les aparece en el PC, no aparece esta ventana. Aquí dice Preferencias, pero ustedes la buscan. Generalmente está por aquí al final de Edición o de View, está Preferencias. ¿Sí? En todo caso, van a preferencias y pueden hacer un ajuste del software. Hay unos ajustes que son importantes, por ejemplo, miren, aquí en este general me aparece lenguaje, ¿cierto? Entonces, si yo lo quiero tener en inglés o lo quiero tener en español, ¿cierto? Ahí puedo hacer el cambio de una vez y miren, ya me cambia, me debería cambiar
démosle tiempo, ya me aparece archivo, editar, ver, lo mismo por aquí, me aparecen estas paletas en español, claves, armaduras, indicaciones de compás, etcétera, ¿cierto? Bien, eso es algo importante para que uno trabaje más cómodo. La apariencia, como les digo, este es el MuseScore 3, ustedes en el MuseScore 4, viendo los videos del profe Luis Carlos se van a dar cuenta que esto aparece en otro lugar, pero básicamente esas indicaciones son las mismas. En apariencia tenemos que este es el tema claro, pero lo puedo poner oscuro. De pronto cuando vemos que es muy brillante cuando vemos que está muy brillante la pantalla y eso, entonces miren, aquí ya me aparece el tema oscuro. Es más, se puede modificar el color del papel. Eso es mucho más sencillo. En la otra versión, aquí me tengo que pasar a lienzo y aquí digo el fondo, me dan la opción de cambiar el fondo de color. Yo quiero cambiar el fondo del papel, por ejemplo. Entonces lo puedo buscar aquí, por decir algo, quiero que sea así como un verde. Entonces lo aplicamos y de pronto ahí va a tener un color distinto, ¿cierto? Aquí lo voy a ver diferente. Si quiero puede ser gris para que sea más descansado para la vista, para que no sea negro, etcétera. ¿Qué más cosas podemos ajustar? Miren, aquí les decimos la presentación, si es oscura o más clara, el idioma. Otras cosas importantes son, por ejemplo, el autoguardado. Cada cuánto tiempo quiero que MuseScore me guarde los documentos para que por si hay algún problema se guarde automáticamente. Miremos a ver, creo que eso está de pronto por aquí, idioma, apariencia, guardar automáticamente, guardar cada 2 minutos, ¿cierto? Si queremos lo podemos modificar para que guarde cada minuto, etcétera. Bien. Y la otra opción que me aparece por allá es esta de atajos de teclado. Atajos de teclado es interesante porque yo aquí puedo mirar cada cosa cómo está funcionando. Entonces, por ejemplo, para alternar entre paletas, uso F9, ¿cierto? Listo. Ahora, yo puedo cambiarlos. Si yo quiero que alternar entre paletas no sea F9, sino que sea otro, yo le puedo poner, ahí simplemente me dicen, listo, escoja ese y ponga un número, una tecla nueva que usted quiera poner. Entonces digamos que quiero poner la O, ¿cierto? A ver, un segundo, yo creo que sí, hay que darle doble clic. Entonces me dice, el atajo está preajustado como F9. ¿Cuál es el nuevo que usted quiere? Teclee para establecer el atajo del teclado. Entonces yo le pongo la O, por ejemplo. Le doy añadir, ¿cierto? Ah, perdón. Miren que aquí me dio la opción. Espérenme, voy a restablecer esto. Entonces le doy doble clic. El antiguo es F9, el nuevo es la O. Y él me pregunta, ¿quiere añadirla? Es decir, que con cualquiera de las dos podamos hacer ese control o la quiere sustituir. Miren que cuando le di añadir me quedaron las dos. Entonces desde F9 o desde O puedo hacer lo mismo. Sin embargo, si yo quiero volver al original, le doy aquí restablecer. Y lo que quiero, por ejemplo, es sustituirlo. No, yo quiero es que con O, no más, me quede. Entonces sustituir, ¿cierto? De esa manera yo puedo añadir mis propios atajos de teclados para cosas que sean, digamos, ya más personales. Por ejemplo, si yo quiero poner muchos trinos, miren, aquí está alternar trino, pero no tiene un atajo. Entonces yo me puedo ir para acá, si esto no tiene atajo, le doy doble clic y me dice no hay ningún atajo, pero usted le puede poner un atajo nuevo. Le voy a poner una que es la P y miren lo que me sale aquí. Conflicto de atajo con teclado de piano. Es decir, esta P ya se está usando para algo. ¿Qué es? Para que me aparezca un teclado de piano. ¿Sí? Entonces, digamos que no lo voy a hacer. Vamos a ver qué pasa con esa P. Ah, cuando yo le doy P, me aparece el teclado del piano por si lo necesito. ¿Cierto? Bien. Entonces, ya yo tengo que mirar si quiero cambiar ese atajo del piano o si lo quiero
o si ya mejor busco otra opción para lo que quería, ¿cierto? Si ya quiero es que alternar trino con otra forma, entonces ya busco otra combinación de notas. Por ejemplo, miren, si quisiera que fuera, por ejemplo, Shift P, vamos a ver si me deja. Ah, claro, ahí me dice Shift P y no me dijo que hay ningún conflicto. Entonces le puedo dar a añadir y ya con Shift P voy a ir siempre a hacer este cambio. Entonces, lo importante de estos atajos de teclado es que me permite a mí acomodar las cosas del software a como quisiera yo que se trabajara, ¿cierto? Bien, entonces, fíjense por ejemplo cómo se pone de fácil los crescendos y los decrescendos, con el signo de mayor que y menor que, ¿cierto? Entonces, ya con eso, el problema es que yo aquí en mi teclado creo que eso está en otra configuración distinta. Ahí, por ejemplo, ya, ¿cierto? Entonces, disminuyendo y creciendo, simplemente con el signo de mayor que y menor que. Y ya uno los extiende hasta lo que los necesite, ¿cierto? Bien. Entonces, muchachos, miren este documentico porque aquí, fíjense, hay algo importante. Por ejemplo, ¿qué tipos de archivo de MuseScore hay? Este es con gráficos insertados. ¿Cómo así? ¿Es que yo puedo poner gráficos en el MuseScore? Sí, uno le puede poner gráficos. Incluso, él tiene la opción de tomarle foto a algo, ¿sí? Alternar una captura de imagen. Yo puedo también tomar una foto o hacer algo en otro software, un software por ejemplo de diseño, o quiero meter una imagen, la puedo importar simplemente, ¿cierto? Uno puede importar la imagen, por ejemplo, para muchas notaciones de técnicas extendidas, a veces no tenemos esas indicaciones aquí en estas paletas, pero les podemos tomar una foto, hacerlas en otro software y dejarlas como foto y exportarlas acá. ¿Cómo hacemos eso? Esa sí se me olvidó. Esperen un momentico. ¿Qué herramientas? Bueno, eso ya digamos que es un poco más avanzado, pero es factible hacer esa, ese insertar imágenes. Enseguida me acuerdo bien cómo es y les muestro. Muchachos, entonces miren, la invitación es a que hagan esta lectura de este documento. Miren este Score Wizard, el centro de inicio. Básicamente cuando nosotros iniciamos un nuevo proyecto, quiero mostrarles eso. Cuando hacemos un nuevo proyecto en MuseScore, nos sale un asistente para la nueva partitura. Entonces me pregunta el título, por ejemplo, Sonata 1, el subtítulo, quiero ponerle para piano, el compositor, copyright, etcétera. Le doy continuar. Luego me permite elegir qué instrumentos quiero, entonces puedo seleccionar aquí simplemente de estos básicos, ¿cierto? O empezar a ingresar. Si no es algo básico, simplemente voy denme un segundo aquí, continuar, elegir instrumentos, ¿cierto? Entonces cuando yo quiero elegir instrumentos ya puedo poner por ejemplo de la orquesta. Bueno, estos son formatos. Entonces cuando le doy elegir instrumentos sigo a continuar y aquí ya me aparecen las familias. Entonces por ejemplo puedo poner una flauta, le doy añadir, ya me aparece por aquí. Luego digamos que quiero poner un piano, ¿cierto? Y digamos que quiero también poner un oboe. Fíjense que esto no me está apareciendo en el orden en que yo lo puse. Yo puse primero la flauta, luego el piano y luego el oboe. Pero él me lo organiza, miren, de acuerdo a qué ordering. Básicamente, ¿qué ordenamiento sigue esto? El ordenamiento orquestal. Entonces me pone la flauta arriba, luego el oboe, luego el piano, ¿cierto? Bien, si quiero quitar alguno, se puede quitar de aquí, de remove. Uno selecciona y lo puede quitar. Bien, le damos continuar y fíjense que entonces ahí me permite añadir qué armadura necesito, me permite añadir qué compás, si quiero por ejemplo 3/4, etcétera. Muy importante muchachos que
este compás de anacruza lo pongamos desde este momento, porque ponerlo después es un poquito más engorroso, más complicadito. Entonces la anacruza, ponerla en este momento. Aquí me preguntan cuál es la duración, una negra, ¿cierto? Entonces yo simplemente puedo, no, yo quiero es una corchea, ahí está ya una anacruza que es una corchea. Luego me dice cuántos compases quiero hacer, no, es que voy a hacer un ejemplito nomás, son 4 compases, ¿cierto? Elegir el tempo, por ejemplo, creo que sea 90, listo, y termino. Entonces, ese nuevo pentagrama, esa nueva partitura que estoy haciendo, se creó con estas indicaciones. Fíjense que ya sale todo preajustado, como les decía al comienzo. Miren que salió la anacruza también acá, ¿cierto? Y muy importante que conozcamos que MuseScore me va organizando. Miren aquí como tengo varios proyectos. Aquí en una pestaña tengo el proyecto que tenía antes, en otra pestaña tengo el que acabo de abrir y podría abrir uno más nuevo y se me irían ubicando aquí en varias pestañas, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta esa parte del funcionamiento, esta parte del el centro de inicio, que si queremos por alguna razón, después de que le dimos todas estas indicaciones, volver a sacar ese centro de inicio para hacer algún cambio, por ejemplo, se me olvidó la anacruza, ¿cierto? Entonces, miren, podemos volver a acceder a él con control N. Entonces, control N me vuelve a sacar todo esto, ¿cierto? Entonces, démosle continuar, continuar, continuar. Bueno, tengo que volver a hacer algo. Entonces, él lo que me está diciendo aquí es si quiero añadir alguna cosa más. Listo, pongo el corno. Esto lo dejo tal cual como está. Y por ejemplo, yo quería que la anacruza fuera, sí, de una negra. Le damos hecho. Y, bueno, ya vi qué fue lo que pasó. Me modificó lo anterior. Tenía que volver a haber hecho todo el proyecto, todo el proceso. Sí. Pero bueno, es una manera de uno en cualquier momento llamar. Miren, lo que hizo fue crear un nuevo documento, ¿cierto? Es decir, cuando le doy ese centro de inicio, él cree que yo inicio una nueva partitura, entonces me creó una distinta a la que tenía antes. Bien. Muchachos, cuéntenme, yo sé que esto pues es mucha información, de todas maneras va a quedar el video, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan mirar desde el principio, pero lo más importante considero yo es que queda este documento. En este documento están todas estas cosas que vimos, y fuera de eso están los videos que les había mostrado que están en los materiales del Classroom, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a hacer todos estos apartes. La idea es que ustedes copien esto así tal cual lo ven, ¿cierto? Este es el segundo punto, entonces ustedes copian este texto así tal cual está aquí, los instrumentos como están acá, todas estas indicaciones. Muchachos, es importante que esto les quede en un solo sistema. Trabajenle, búsquenle a ver cómo lo pueden hacer y si no lo logran, la próxima clase me preguntan. ¿Sí? Recuerden que todavía tenemos 2 semanas para la entrega de esto. Esto probablemente, como son tantos sistemas y son tantas notas, esto se les parta en 2 sistemas. El objetivo es que lo dejen en uno solo, que busquen cómo hacerlo. Acuérdense que MuseScore tiene muchas herramientas de ayuda. Entonces busquen en Google MuseScore, cómo reducir el tamaño del pentagrama. Entonces ahí pueden encontrar algunos ejemplos. Este es el tercero. Miren que por aquí me dice incluir un compás al final del fragmento donde se muestra el cambio de armadura. Aquí, esto no me puede quedar vacío. Es decir, es importante mostrar este cambio de armadura que se da aquí. Miren que aquí vamos a tener que ingresar el texto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ingresamos todas estas rayitas que están por aquí? Todas estas, digamos, en esta sílaba larga, hay que hacerle con el signito menos que veíamos ahorita, ¿cierto? Muy bien. Muchachos, aquí la dificultad es esta parte del piano, cómo el piano se parte entre los 2 pentagramas. Hay una explicación que está aquí mismo en el Classroom, enseguida se las muestro. Este es un ejemplo sencillo que también está explicado en el Classroom, cómo lo hacen. Este es un poco más complejo. La idea es que quede tal cual está esta partitura, es decir, las notas que tienen colores que queden así,
¿cierto? Las indicaciones de estos, miren, estos cuatrillos con quintillos, eso está explicado en el otro documento que está en el Classroom, enseguida se los muestro cómo funciona. Y un ejemplo de tablatura. Entonces miren que estamos cubriendo un montón de posibilidades de notación musical para que digamos que en algún momento nosotros hayamos trabajado en MuseScore con todas estas posibilidades y que en el futuro, si las vamos a necesitar, pues algo de eso recordemos que pudimos trabajar en algún momento, que sí se puede hacer en MuseScore, porque muchas personas todavía creen que MuseScore es un software demasiado básico, que no les llega ni a los talones a Finale. Eso no es cierto. Se puede hacer lo mismo que en Finale, prácticamente lo mismo. Entonces, muchachos, por aquí hay unos tutoriales de MuseScore y fuera de eso, lo que les mostraba ahorita, en ese fragmento 4 que hay unas barras de agrupación del piano que se parten entre dos pentagramas, aquí está la ayuda de cómo lo pueden hacer. El fragmento 5 que utiliza cifrado americano, aquí está la ayuda de cómo lo pueden hacer. Y el último fragmento de tablatura, aquí está la ayuda en MuseScore de cómo lo pueden hacer. Bien, el otro, que era un fragmento de música contemporánea, el que tenía las notas, las cabezas de las notas en colores, básicamente para que se entienda cómo está dividido esos compases, aquí hay un ejemplo de cómo estamos en un compás de 3 octavos, lo estamos dividiendo como cuatrillos. Ojo muchachos, porque los cuatrillos se pueden expresar de esta manera o de esta manera. Así es como está en ese pentagrama. ¿Esto qué quiere decir? 4, 2 puntos 3 quiere decir que hay 4 corcheas donde normalmente hay 3. Miren que en el compás de 3 octavos normalmente hay 3 corcheas. Aquí lo que estamos diciendo es 4 o un cuatrillo, ¿cierto? 4 en el espacio de 3. Bien. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a pues esto es una manera de entender cómo desde el punto de vista del solfeo cómo se puede llegar a esto, ¿cierto? Estas subdivisiones, mírenlo, lo estudian y si tienen dudas la próxima clase me preguntan. Y esta es la manera como se haría, digamos, ya en el pentagrama lo que nos están pidiendo hacer. Entonces, nosotros tenemos un cuatrillo y la primera corchea de ese cuatrillo va a ser un quintillo. Yo sé que esto es muy rebuscado, sí, muchas cosas de la música contemporánea pueden ser así complejas. ¿Qué haríamos entonces? Ustedes ya saben que para hacer un cuatrillo seleccionamos el valor, ponemos control 4 para que nos quede el cuatrillo, es decir, quedaríamos con esto que veíamos por aquí arriba, y luego a esa primera corchea le ponemos control 5, entonces me queda un quintillo, ¿cierto? Que en el fragmento que nosotros veíamos me piden que quede esto. Entonces aquí yo estoy explicando cómo se van a coger estas primeras 4 fusas del quintillo y se van a unir para que queden así. ¿Cómo se haría esto en el MuseScore? Simplemente nos paramos aquí en la primera fusa, no hay necesidad de hacer estas ligaduras, sino que esto es como una manera de entender lo que está pasando aquí. Lo que haríamos es que nos paramos en esta primera fusa del quintillo y la convertimos en una corchea. ¿Cómo la convertimos? Muchachos, simplemente con el número 4. Nosotros ya vimos que para llamar distintos valores de las notas usamos los números del teclado, el 5 es la negra y el 4 es la corchea. Entonces, si yo me paro en esta primera fusa y le pongo 4, él me la va a convertir en una corchea. Y me deja la última fusa aparte, que es lo que están explicando aquí. Esa sería la manera de entender entonces ese fragmento del taller, que vuelvo a presentárselos para que no nos quede como duda al respecto. Es este que tenemos aquí, ¿sí? Entonces fíjense que ahí tenemos un cuatrillo, miren que estamos en un compás de 3 octavos, ¿cierto? ¿Dónde está el cuatrillo? Por aquí está empecemos de atrás para adelante que es más fácil. Aquí hay una corchea, 2 corcheas, por aquí tenemos entre estas dos, esta fusa que hay acá y esta semifusa con puntillo, tenemos la siguiente corchea y la primera es este quintillo que vemos acá, ¿cierto? Entonces
una corchea del quintillo más una fusa, ¿cierto? Miren que aquí vamos a tener que aplicar lo mismo que vimos en el fragmento 4, de partir el piano entre los dos sistemas. Cuando ustedes hagan el fragmento 4, ya van a ver cómo se hace esto en MuseScore, que es supremamente sencillo. Entonces lo que hacemos es que asignamos esos valores con control 5 y aquí con control 4 primero tenemos que crear este 4-3, ¿cierto? Ahora, fíjense que hay una diferencia entre esto, me aparecen unas quintillos que son 5, pero este me dice 4.2.3, aquí también este 5, este 4.2.3, este me apareció como 3, este como 3. ¿Cómo hacemos para que MuseScore me ponga esto no como un cuatrillo, que sería solo el 4, sino en proporción? Es 4-3, es decir, esto es en proporción. Muchachos, es muy sencillo. MuseScore tiene u otras paletas. Fíjense, nosotros aquí vimos que hay una paleta que nos muestra básicamente qué podemos ubicar en el pentagrama, ¿cierto? Pero además uno dice, bueno, ¿y qué pasa si yo no quiero que esta nota sea con cabeza redonda, sino que sea una cabeza distinta? Bueno, aquí hay una paleta que me permite elegir esas cabezas, ¿cierto? Poner una cabeza en X, poner una cabeza en más, etc. Bien, pero hay otras características que yo quisiera modificar de esas cosas. Por ejemplo, no quiero que me aparezca un quintillo, sino quiero que me aparezca como proporción. O no quiero que me aparezca con este bracket, con este corchete aquí. Bueno, en Vista, que fue donde sacamos las paletas, miren, estas paletas ahorita que no las teníamos al principio cuando empezamos, fuimos a ver y sacamos esa paleta, ahí me quedó. Pero también tenemos otra paleta, esta sería la segunda paleta importante del MuseScore, que en esta versión de MuseScore se llama Inspector y me aparece aquí a la izquierda, ¿cierto? En el final, en el MuseScore nuevo aparece aquí esta paleta y aquí al ladito aparece este inspector. Entonces, básicamente esos son como características, creo que se llama, o sí, están aquí al lado de esta de paleta. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este inspector? Fíjense cuando seleccionamos algo. Si yo selecciono la nota, me cambió lo que aparece acá. Si selecciono el silencio, me cambió lo que me aparece acá. Si selecciono el quintillo, me cambia lo que me aparece acá. Básicamente, ¿qué es este inspector? Son las características de ese elemento que yo esté seleccionando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner esta nota de un color específico, miren que al ver el inspector, por aquí me aparece color, está como negro por defecto. Pero si quiero cambiar el color y ponerla, por ejemplo, roja, ¿cierto? Ahí ya está roja, ¿cierto? Si quiero que esa cabeza de nota, por ejemplo, no esté visible por cualquier razón, la quito y ahí ya no se me va a ver, ¿cierto? O quiero que esa cabeza de nota sí esté visible, pero que se desplace, por ejemplo, que se mueva, miren, que se empiece a mover por cualquier razón, digamos que quiero eso, ¿cierto? Entonces, que la nota sea pequeñita, que la cabeza de nota sea pequeñita. Aquí puedo elegir otros tipos de cabeza de nota, etc. Bien, pero vamos al elemento que queríamos cambiar, este quintillo, ¿cierto? Entonces seleccionemos el quintillo y en el inspector vamos a ver que, por ejemplo, miren los valores. Me dicen la dirección, arriba. Ya vimos que con X la podemos poner abajo, pero desde aquí también la podemos cambiar o decir que sea automática. Por ejemplo, ahí se puso abajo porque las picas están para abajo, ¿cierto? Bien, entonces de pronto mejor que sea automática. Pero fíjense que aquí me dice, por ejemplo, tipo de número. Me dice número, pero también me dice razón. Ah, entonces ahí me aparece 5 proporción 4. Es decir, donde normalmente tenía 4 corcheas, aquí estoy agrupando 5. Eso es un quintillo, en este caso de blanca, ¿cierto? Entonces, ustedes allá en esa práctica van a tener que venir aquí al inspector y seleccionar que no les aparezca ya como simplemente un número, ¿cierto? Un número, sino que les aparezca como una razón, ¿cierto? Bien. Tipo de corchete, automático o ninguno.
Entonces, a veces uno ve que aparecen esos numeritos sin el corchete. Muchachos, lo que sí no vamos a poder hacer es que me aparezca como está aquí, que es punteado. Entonces, déjenlo como les aparece aquí en el MuseScore, que es así con la línea continua, ¿cierto? Bien. Bueno, miren que por aquí puedo seleccionar que tenga negrilla o que sea en, en cursiva o que no sea en cursiva, que esté subrayado el texto, etcétera, ¿cierto? Entonces, es muy interesante porque fíjense que tenemos estas paletas, pero además complementamos todas esas cosas que nos permiten hacer estas paletas con este inspector que básicamente es ir y hacer una inspección de las características de cada uno de los elementos que estamos trabajando ahí en el MuseScore. Por ejemplo, si queremos mirar esta ligadura, miren que para la ligadura también sale otro inspector. Entonces, si yo quisiera que las ligaduras estén en otro color, por cualquier razón, por una razón didáctica, porque estoy haciendo algo para niños, etcétera, entonces, miren, puedo cambiar el color de la ligadura, ¿cierto? Si quiero hacer que se desplace, que no sea visible por cualquier razón, etcétera. Todo eso lo podemos cambiar. Miren, el tipo de línea, ahí sí puede aparecer punteada o discontinua, ¿cierto? A veces hay necesidad de poner unas ligaduras que son así discontinuas. Todo eso lo podemos cambiar desde acá, ¿sí? Todas estas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que desde aquí, desde la opción ver, tenemos las paletas y el inspector. Bien. Bueno, muchachos, creo que ya es hora de que ustedes entonces, con estas indicaciones, con los materiales que tenemos en el curso, se pongan a trabajar. ¿Sí? Se pongan a trabajar en ese taller. Recuerden que es para dentro de 2 semanas. Y una cosa que hablábamos ahorita, que de pronto vi que Mariana había enviado la presentación para hoy, muchas gracias, fue que yo me equivoqué y asigné la tarea para hoy, pero en la descripción de las exposiciones había puesto que era para el 10 de abril, ¿sí? Entonces dejemos esas exposiciones para el 10 de abril, Mariana, mejor. Y Angélica, que Angélica también la tenía. Sí, adelante Mariana.